¿Qué pasaría si te dijera que una de las dinastías más poderosas de la historia, cuyo imperio se extendía por continentes, no cayó por la guerra, sino por una obsesión mortal dentro de su propia línea de sangre? Imagina una familia real tan consumida por su necesidad de pureza que se extinguieron a sí mismos. No creerás cómo este secreto los destruyó. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que pensabas saber sobre el poder, el legado y el precio de la sangre. En el abrasador verano de 1680, los pasillos de mármol del Palacio Real de Madrid resonaban con los susurros de un secreto tan oscuro que resonaría a través de la historia, persiguiendo a la corte española durante generaciones. Detrás de puertas doradas y bajo candelabros de cristal, comenzaba a gestarse una verdad sombría, una que finalmente desmantelaría la dinastía más poderosa que Europa había conocido. Esta no es una historia de guerras extranjeras o revoluciones, no, es mucho más insidiosa. Es el lento y metódico desmoronamiento de una línea sanguínea que se creía elegida por Dios. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre el poder real y el verdadero costo de la autoridad absoluta. La dinastía de los Habsburgo gobernó España durante más de 2 siglos, su imperio se extendía desde América hasta las Filipinas. Su riqueza fluía como ríos de oro desde el Nuevo Mundo, un poder incomparable al de cualquier otra nación. Sin embargo, para 1680, este imperio inmenso comenzaba a desmoronarse desde dentro, envenenado por una obsesión que resultaría más letal que cualquier invasión extranjera. Los Habsburgo españoles se habían convertido en prisioneros de su propia ideología, atrapados en una telaraña en la que la sangre se consideraba más preciosa que la salud y la pureza más valiosa que la vida misma. La princesa Margarita Teresa de España, nacida en una riqueza y privilegio inimaginables, debería haber sido la joya de la realeza europea, destinada a la grandeza. Su mano fue solicitada por emperadores y reyes a través del continente, símbolo del poder y la gracia de España. Pero, en cambio, se convirtió en un símbolo viviente de todo lo que había salido mal con la familia real española. Los testimonios contemporáneos la describen como una joven cuya mera presencia despejaba las salas, su condición era tan perturbadora que incluso los cortesanos más experimentados huían horrorizados. La princesa sufría de una condición médica tan grave que ningún perfume, ninguna cantidad de agua de rosas, ni remedios exóticos podían enmascarar sus efectos. Los testigos describieron un olor tan abrumador que parecía emanar desde su misma alma, un hedor que hablaba de una descomposición interna y un colapso inevitable. Esto no era solo una enfermedad, era la manifestación física de una catástrofe genética, el resultado devastador de generaciones de decisiones que priorizaron la política sobre la biología. Pero Margarita Teresa no fue la única en sufrir. Su hermano, el futuro rey Carlos II, heredó no solo el trono español, sino también un cuerpo tan dañado por defectos genéticos que apenas podía funcionar como un ser humano, mucho menos como un monarca. Juntos, estos hermanos marcaron el trágico capítulo final de una de las dinastías más poderosas de la historia. Su existencia era un claro testimonio de las consecuencias catastróficas de la endogamia real. El árbol genealógico de los Habsburgo se había convertido en una pesadilla genética, un laberinto retorcido donde los primos se casaban con primos, los tíos con sobrinas, y la misma línea sanguínea enferma pasaba de generación en generación. Lo que comenzó como una estrategia política para consolidar el poder se transformó en un peligroso y sistemático programa de destrucción genética. La familia real se había convertido en meros especímenes de laboratorio en un experimento genético que ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban llevando a cabo. Esta obsesión por mantener la pureza de la sangre no era exclusiva de España, pero en ningún otro lugar se había perseguido con tal determinación implacable. Los Habsburgo españoles llevaron el concepto de sangre pura hasta su conclusión más extrema y catastrófica, creando una línea sanguínea tan concentrada, tan genéticamente comprometida, que ya no podía sostenerse. Al final, literalmente se habían extinguido a sí mismos, sellando con ello el destino de su imperio. El año 1680 marcó un punto de inflexión, no solo para la familia real española, sino para toda la idea de la monarquía dinástica en Europa. A medida que la salud de la princesa Margarita Teresa continuaba deteriorándose y su hermano Carlos luchaba por cumplir con los deberes más básicos de la realeza, las cortes extranjeras comenzaron a rodear como buitres, sintiendo el inminente fin de la dominancia de los Habsburgo.
El imperio que antes infundía miedo a sus enemigos ahora se veía con una mezcla de lástima y anticipación apenas disimulada. La historia de la endogamia real tiene sus raíces en la época medieval, cuando los monarcas se dieron cuenta de que los matrimonios estratégicos podían utilizarse para consolidar poder, forjar alianzas y mantener intactos los reinos. Inicialmente, esta estrategia funcionó a la perfección, permitiendo que las familias reales controlaran vastos territorios y mantuvieran la riqueza dentro de un pequeño grupo de dinastías interconectadas. La práctica parecía lógica, incluso divinamente ordenada, una forma de preservar la naturaleza sagrada de la sangre real. La casa de los Habsburgo dominó este arte mejor que nadie. A través de matrimonios cuidadosamente arreglados, expandieron su imperio, controlando rutas comerciales, colonias y recursos militares a una escala sin precedentes. Su lema, Bella Gerant Alii, Felix Austria Nuba, que significa, que otros hagan la guerra, pero feliz Austria, cásate, reflejaba su confianza inquebrantable en el matrimonio como herramienta de conquista. Sin embargo, la estrategia matrimonial de los Habsburgo contenía un defecto fatal que solo se haría evidente después de generaciones de práctica. A medida que el poder de la familia creció, también lo hizo su aislamiento de otras líneas de sangre noble. Comenzaron a verse a sí mismos como fundamentalmente diferentes de otras familias reales, creyendo que su sangre llevaba cualidades especiales que los hacían especialmente aptos para gobernar. Este sentimiento de superioridad los llevó a restringir cada vez más sus matrimonios dentro de su propia familia extendida. La rama española de los Habsburgo, formada cuando Carlos V dividió su imperio entre sus territorios españoles y austriacos, se obsesionó particularmente con preservar la pureza de la sangre. A diferencia de sus primos austriacos, que ocasionalmente se casaban fuera del círculo Habsburgo, los Habsburgo españoles veían cualquier dilución de su línea sanguínea como una traición a su mandato divino. Para mediados del siglo XVI, el árbol genealógico de los Habsburgo españoles se había convertido en un círculo cerrado, con primos que se casaban rutinariamente con primos. La diversidad genética, esencial para la salud de los descendientes, fue sistemáticamente eliminada de la línea sanguínea. Cada generación trajo consigo un aumento en los defectos de nacimiento, discapacidades mentales y deformidades físicas. Sin embargo, en lugar de reconocer estos signos como advertencias, la familia real los interpretó como afecciones temporales que serían superadas con oración y tratamiento médico. Los médicos de la corte, atados por el protocolo real y temerosos de contradecir la ideología real, se encontraron en una posición imposible. Podían observar la evidencia creciente del daño genético, pero no se atrevían a sugerir que las prácticas matrimoniales reales eran las responsables. En cambio, ofrecieron remedios desesperados, desde sangrías hasta tratamientos exóticos importados, todo mientras la verdadera causa del problema permanecía sin control. Las autoridades religiosas, profundamente entrelazadas con la monarquía española, proporcionaron justificaciones teológicas para las prácticas matrimoniales de los Habsburgo, afirmando que Dios había elegido a esta familia para gobernar y que mantener la pureza de su línea sanguínea era un deber sagrado. Cualquier sugerencia de que estos matrimonios pudieran ser dañinos se trataba como herejía, silenciando las pocas voces que podrían haber advertido sobre la catástrofe inminente. A principios del siglo XVII, los diplomáticos extranjeros comenzaron a notar el deterioro de la salud de la familia real española. Observadores venecianos, franceses e ingleses enviaron detallados informes a sus gobiernos describiendo el declive físico y mental que presenciaron en la corte española. Estos informes, preservados en los archivos diplomáticos, nos proporcionan algunas de las pruebas más valiosas de la crisis genética de los Habsburgo. El nacimiento de la princesa Margarita Teresa en 1651 fue inicialmente celebrado como un triunfo para la dinastía de los Habsburgo. Era hija del rey Felipe IV de España y de su sobrina Mariana de Austria, una unión que representaba el compromiso de la familia con la conservación del poder dentro de su línea sanguínea. La princesa era cuarta en la línea de sucesión al trono y rápidamente se convirtió en una de las más codiciadas prospectos matrimoniales de Europa, vista como una forma de forjar alianzas políticas cruciales. Pero pronto se hizo evidente que Margarita Teresa no era la princesa saludable y vibrante que la corte española había esperado. Los testimonios describen a una niña que luchaba con el desarrollo físico básico, una joven que parecía carecer de la energía y vitalidad esperadas para alguien de su estatus. A medida que crecía,
su condición empeoraba y los síntomas se hacían más pronunciados, aterrorizando a la corte. Uno de los aspectos más perturbadores de la condición de Margarita Teresa era el olor penetrante que la rodeaba, un olor tan intenso que podía detectarse a distancia. Esto no era un simple problema de higiene ni el resultado de atención médica insuficiente, era algo mucho más serio, un síntoma de un proceso interno que había ido terriblemente mal. Los médicos de la corte intentaron todo, desde remedios herbales hasta especias exóticas, pero nada pudo enmascarar o eliminar el hedor que se había convertido en su característica definitoria. El impacto en la vida de la corte fue profundo. Los eventos sociales, que normalmente habrían presentado a la princesa de manera destacada, se reorganizaron para minimizar su presencia. Las recepciones diplomáticas se convirtieron en representaciones cuidadosamente coreografiadas, con embajadores y dignatarios ubicados lo más lejos posible de la princesa según el protocolo, pero aún manteniendo las apariencias de respeto real. La propia arquitectura de las ceremonias de la corte tuvo que modificarse para acomodar su condición. Los relatos personales de cortesanos y sirvientes ofrecen desgarradoras visiones de la vida diaria de Margarita Teresa. Se decía que ella era consciente de su condición y del efecto que tenía sobre los demás, lo que llevó a una creciente soledad y retiro de la vida pública. La joven, que debería haber estado en el centro de la alta sociedad española, se vio relegada a los márgenes, una existencia dolorosa que solo profundizaba su sufrimiento físico y emocional. Como era costumbre para los descendientes reales, las negociaciones matrimoniales comenzaron temprano, pero la condición de Margarita Teresa creó desafíos sin precedentes para los diplomáticos españoles. Los pretendientes, inicialmente atraídos por las ventajas políticas de una alianza con España, se retiraron tan pronto como supieron de los problemas de salud de la princesa. Esto dejó a los negociadores españoles en una posición imposible, obligados a organizar matrimonios ventajosos mientras intentaban ocultar información que inevitablemente se haría evidente para cualquier pretendiente serio.